memoria los materiales magnéticos. Y eso se llama el ciclo de histéresis de los materiales magnéticos. Se resulta que si yo tengo la chapa 0 kilómetro, ella responde muy bien a la curva que hemos mostrado antes. Es más, esta es la curva, esta que está acá en el centro es la curva que hemos mostrado antes. Pero como nuestras chapas, nuestro material magnético, todo material magnético para que sirva en una máquina eléctrica, básicamente adentro, por más que la máquina diga que es de continua, a menos que le enchufara fuentes químicas, si es una máquina, siempre adentro va a haber un movimiento o corriente alterna. Entonces, cuando yo ponga por primera vez la máquina, en realidad la prueba antes, así que ya está, cuando yo ponga por primera vez la máquina, cuando yo ponga por primera vez la máquina, voy a tener distintos efectos. Voy a comenzar a poner mi tensión magnética, amper vuelta sobre centímetro, o excitación magnética, tensión magnética unitaria o excitación magnética θ sobre m, conocida también como H. Voy a comenzar a poner eso y voy a comenzar a magnetizar. En realidad acá tiene una colita más baja, pero no importa, subo aumento, y voy a llegar a un valor de B. ¿Pero por qué tengo un valor de B? Porque yo he puesto acá corriente, y una corriente alterna, entonces va aumentando hasta que llega al pico, y de ahí comienza a bajar. Yo he calculado la máquina para que llegue al valor de B más grande que yo pueda tener, aprovechando plenamente su crecimiento en campo magnético. Entonces llega hasta acá. Pero resulta que ahora cuando yo ya voy a la parte que disminuye la corriente, con lo cual disminuye la excitación, yo aumenté, y llega al máximo valor. Cuando ya empiezo a bajar la corriente, el N no baja, los centímetros no bajan. Cuando empiezo a bajar los valores, no sigue la curva inicial. No sigue la curva que había antes. Es la curva esta de magnetización de la chapa pura. A esa curva no la sigue. Sino que quede un valor más alto. Es decir, por cada valor que yo estoy reduciendo, queda un valor más alto, 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 hasta que llegue a corriente cero. Corriente cero, cero, por número de vuelta, aunque sea centímetro acá abajo, cero, por algo, todo es cero. No tengo tensión magnética, pero sí queda B. Queda un campo magnético que va de 0 a 2. Punto 1, 2. Este punto que está acá, este punto que está marcado, es lo que queda. Se llama remanencia magnética o magnetismo remanente. Remanencia magnética o magnetismo remanente. Eso es lo que queda ahí enguilladito. Me ha quedado magnetizada la sustancia. Me ha quedado magnetizado mi elemento. Así ha quedado. Por más que yo saqué la excitación. Esto también pasa con el calentamiento de los materiales, todo, y todo se terminó llamando, siempre quedan con una histéresis, es decir, con un valor anterior. Si yo ahora de nuevo comenzara con la corriente positiva, ahora iría por esta curva y volvería por acá siempre. Pero resulta que la corriente alterna no es positiva siempre, es así, y después pasa al lado negativo. Si yo ahora, como experiencia o con alterna, la prueba del material se la hace poniendo y subiendo lentamente la corriente, hasta acá. Luego empiezo a reducir la corriente, siempre valores positivos acá, y ahora empiezo con los valores negativos. Pongo, como n es un número de pi, todo eso no puede ser negativo, solamente la i puede ser negativa. Entonces la pongo puesta, y ahora desde este magnetismo remanente comienza a bajar, y en algún momento con este valor de excitación, con este valor, esto es lo que hay que ponerle, se desmagnetizó la pieza, quedó en cero. A esto se la llama
fuerza coercitiva. Es decir, lo que hay que obligarlo a que haga, el pobrecito, material para que llegue a cero. Y acá llegó a cero. Si yo sigo en el mundo de la alterna, entonces estaba acá, iba creciendo. Cuando llego acá, el valor, la corriente, si sigo la corriente y hago así el dibujito de la onda, si sigo bajando el valor negativo, sigue por acá, llega al máximo. Si ahora comienzo, igual que en la alterna, a disminuir el valor negativo, el campo comienza a bajar en valor absoluto, que es lo que me interesa en realidad para producir un buen efecto magnético. A mí me interesa el valor absoluto. En un caso va en un sentido, en otro va en otro sentido, pero es efecto magnético al fin, el mejor. Entonces comienzo a bajar, ¿Mm? Y llego al punto 5. En realidad en el dibujo esto deberían ser 0,2 y 0,5 deben ser iguales porque es el mismo material. Y si he llegado a la misma excitación, si me he ido a otra excitación, es distinto. Pero si llegó a la misma excitación de valor, acá y acá, voy a llegar al mismo lugar. Entonces, voy a quedar en cero ya magnetizado. Voy a tener una remanencia. Si quiero que llegue a cero, tengo que darle un valor positivo hasta que llegue a cero. Si continúo, como continúo en alterna, ya estamos en la onda positiva. Si sigo, hace esto y hace esto. Y a ese ciclo se le llama ciclo de histéresis. Pero cuidado, cuando yo excitaba, acuérdense de los dominios magnéticos, yo los orientaba a esos señores, yo los orientaba para que todos pateen para el mismo lado. Yo los había orientado para que todos patearan para el mismo lado. ¿Se acuerdan los cuadraditos que eran los dominios magnéticos? Sí, lo que ocurre, profesor, sí, cuando cambia a la alterna, que invierte la polaridad de los dominios. eso lo iba a mostrar acá. Yo los dominios, la polaridad de ellos, yo no la puedo alterar, porque eso viene dada por la acá está. Acá los dominios magnéticos, no, los imanes, estos son propios de ellos. Eso no se puede porque es la estructura del material el que hace eso. Yo cuando los oriento, por ejemplo, para el lado de la corriente positiva, apuntan para allá. Cuando va para el lado de la corriente negativa, ¿qué van a hacer esto? Van a invertir el camino y se van a poner al revés. Es decir, que van a girar 180 grados y se van a poner al revés, apuntando con el campo en contra, porque puesto la corriente al revés. Cuando vuelva la corriente, ellos vuelven a girar y cuando me vuelvo positivo, vuelven a girar y se ponen así. Lo que yo voy haciendo es que estas macro cristales se muevan desde esta zona, que era el máximo positivo, a, se van subiendo hasta que se tuercen de nuevo y marcan para allá, orientando los imanes, contribuyendo al campo magnético. Para allá, giran de nuevo para acá. El problema es que ese giro, ese movimiento de ese grupo de cosas producido por el campo magnético, como todo movimiento en la materia, ¿qué es lo que produce? Lo mismo que pasaba cuando pasaba la corriente por adentro, acá no está pasando corriente, acá está pasando campo magnético, pero produce un movimiento en la materia. Entonces, ¿qué se produce en el movimiento de la materia? Calor. Calor, siempre, enemigo mortal
el calor. Lo mismo que en Tucumán, el lunes que hemos tenido clase, o los otros días, el lunes que estábamos en clase, calor, calor de infierno. Eso es lo que produce, queramos o no. Calor infernal produce el bicho ese. Y ese calor infernal es el área de este ciclo. Si yo utilizo lo que están aprendiendo con el contador Núñez y hago la integral, que sería lo próximo, lo siguiente derivada, la integral de la integral, como no son funciones muy buenas, se la tenía que hacer en forma gráfica con otro sistema, se lo divide en pedacitos chiquititos. Si yo hago la integral, que es tomar todas las áreas, ¿por qué es difícil tomar las áreas? Porque como dijimos, estas curvas no son curvas buenas curvas, son curvas que vienen de una gráfica, que en realidad son según la excitación, no son curvas previsibles. No hay ninguna ecuación matemática que permita sacarla rápido. Entonces, el área esta, en realidad, ¿cómo se hace en la realidad? Primero vos la estimás y después medís. Bueno, entonces, resulta que la pérdida de calor es esta curva. ¿Por qué? Porque muevo los dominios de un lado para otro, para que apunten para un sentido al otro, 180, 360, bien. Se dan cuenta que si es más gorda el área, como si yo fuera como si yo fuera un ciclo de histérisis gigante, si fuera más gorda, habría más pérdida o menos pérdida. Más área, más pérdida. Es decir, que depende del material. Si yo el material lo he hecho bien, logro que haga bien finito, voy a tener menos pérdida en cada ciclo. Joya de material. Joya de material. Pocas pérdidas en el ciclo. Profesor, perdóneme, no lo estoy entendiendo. Espere, escuche. ¿Qué decía? El material magnético este material magnético, si es angostito, tiene pocas pérdidas. Y a ese material es más difícil de conseguirlo y es más caro. Bien, ahora haga la pregunta. No, lo que le decía que no lo estaba entendiendo ahora con lo que he dicho, sí, quizás, o sea, se refiere al espesor del material. No al espesor del material, no me refiero a eso. El material puede ser finito o grueso. El material puede ser súper grueso o súper finito. El que sea súper finito es por una cosa que vamos a ver después. Esto es para un material grueso o finito. Lo que el ciclo no tiene que ver con los centímetros, el grosor del material. No tiene nada que ver con el grosor del material. El ciclo está dado por el efecto magnético del material. ¿Me están siguiendo? Si el material, por ejemplo, es una cosa que tiene 10 por 10 centímetros, este ciclo va a ser, para ese material, bajo la misma excitación, todo va a ser el mismo, con la misma bobina, por supuesto, ¿no? A mismos amperes, misma bobina, igual de longitud de bobina o longitud magnética aprovechable, voy a tener el mismo ciclo. Si el material es finito, voy a tener el mismo ciclo. ¿Me está captando, Colombo? Sí, entonces estamos en relación a la cualidad magnética del material. Exactamente. Y la cualidad magnética lo logré cuando yo lo construía el material. Si yo el material, por ejemplo, a esa de 10 centímetros, la agarro y la golpeo con martillo, mejor con un martinete para no cansar, en frío, tengo que golpear muchas veces, ¿no? La golpeo en frío, que se deforme apenas el material y la golpeo muchas veces, voy a lograr que el ciclo se haga más estrecho. Si yo al material luego chapita, pero ¿por qué vamos a hacer chapita? La chapita no la vamos a hacer por esto, ¿no? La chapita la vamos a hacer por las corrientes parásitas, que no tiene nada que ver con el alumno ni con alguno que ande ahí recibiendo ciertas cosas. Corrientes parásitas, no. Nosotros al material, si ahora lo presiono en frío, claro, como son chapas, parece mejor presionar porque lo presiono con rodillo, pero si yo le doy un tratamiento en frío, mucha presión, también lo puedo hacer en tibio, pero en frío dar mejor resultado, y es más caro, y cuanto más veces lo presione, se va estrechando este ciclo. Y también dependiendo, por supuesto, de la composición del material, de los componentes que tiene la lesión. Es una combinación y los tipos que hacen esta cosa se han especializado en hacer chapas aliadas especiales con, cuanto más finito sea el ciclo, que no depende, como dije,
del grosor del material, sino de su capacidad magnética. ¿Por qué? Porque los dominios estos, yo los dibujo como unos lindos imanes a los dominios, pero no es que son unos lindos imanes que vos lo podés ver, en realidad son cristales que son una acumulación de átomos, y en realidad son cosas extremadamente pequeñas. Es más, no las ves así, no se la ve en realidad. Sí se la ve con microscopio más desarrollado, pero no son cosas grandes. Son más chicos que los granos mismos del material. Bueno, entonces toda esa cantidad de imancitos, cuanto más chico es, menor pérdida en calor tengo. Pero ahora viene un problema más grave. Pongo la corriente alterna, yo estaba tonteando, pongo la corriente alterna, estaba por aquí, a ver, entonces positivo, la primera vez, baja, negativo, baja, y cada vez que hago un ciclo pierdo calor, tengo mucho calor generado. Y si empiezo a hacerlo cada vez más rápido el ciclo, más rápido, aumento así la frecuencia. ¿Qué creen que va a pasar con esto? Como repito muchas veces el ciclo, ¿qué le pasa al material? Y como es el material y no es el grosor, todo el material sufre el mismo efecto. Cuanto mayor sea la frecuencia, más veces el ciclo, mayor calor. El material se calienta cada vez más rápido, más rápido, más rápido, perdiendo así energía, porque la energía no va a venir gratis, yo la voy tomando del elemento que produce el campo, que produce la excitación magnética, de la I por N, pero se empieza a calentar cada vez más el material. Pregunta. Si calienta el material, ¿qué le va a pasar? Por este material, recordemos, son elementos magnéticos, no está circulando corriente eléctrica. Entonces, estas son las chapas, la bobina está montada encima y está aislada, por acá no circula corriente, pero ¿qué le va a pasar? Se calienta, ¿Pierde conductividad magnética? empieza a perder conductividad magnética, se hace un poco más grandecito, pero no es lo importante eso. El material se puede llegar a fundir. ¿Me siguen? Cuando mayor frecuencia, sí, mayor cantidad de pérdida. Entonces me tenés que empezar a usar materiales más caros. Se puede llegar a fundir. Bien, cuando la popular se dio cuenta de eso, ha fabricado el horno de inducción magnética. Le meto un poco más de 50 ciclos, le pongo más. Si yo con una máquina de 50 ciclos la hago con material berreta, también se va a calentar. Entonces le pongo más frecuencia y fundo, lo bueno es que se funde todo entero y en forma parejita. Eso lo utilizas para hacer tratamientos térmicos en la fábrica y para fundir materiales. Horno de inducción se llama. Más que nada se lo utiliza en general para tratamientos térmicos o para trabajar con materiales muy puros. Porque como vos lo fundís magnéticamente, no le metes ningún químico ni gas externo. Entonces vos el material lo mantenés con las cosas que vos les has agregado. Entonces está más puro que si te pone a poner carbón o cualquier cosa, se incorpora el material. Mayor frecuencia, mayor pérdida. Entonces tengo un problema. Eso es frecuencia y hablo 200 Hz, es decir, 3 veces, 4 veces la del re, 5 veces, 10 veces, ya tengo el material cocinado. Y el problema es que para trabajar con ondas de radio, onda electromagnética, mi material tiene que trabajar a frecuencias en los parlantes de kilohertz. Y más grandes son más de kilohertz y llegamos hasta los megahertz. Y actualmente en algunas cosas gigahertz. Mucha frecuencia. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi material? Se va a cocinar instantáneamente. Entonces, no puedo usar la chapa. No puedo usar los pedazos de material. Entonces, ¿qué ha hecho? Pero el problema es que esto lo lleva al campo magnético. Bueno, llévala en el vacío. Joya, ¿sabes la corriente que voy a usar para eso? Me envía a echar. Entonces, ¿cómo uso el material? Bueno, los tipos han sido bien pícaros, han dicho, bueno, si hay mucho material, se va a cocinar entero. Pero si yo al material lo separo, entonces lo que hago, lo muelo al material. Lo muelo, lo hago virutita finita, polvito. Y ese polvo lo mezclo con un pegamento cerámico, aislante. Entonces, ahora
hago un envase habitualmente cilíndrico, un cilindrito, y lo echo al polvo, a esta mezcla que he hecho, que parece un cementito, y se me forma una cosita redonda, un cilindrito, que se llama ferrite, que son pequeñas partículas de hierro, de material magnético, pero separadas entre sí, pero no están unidas. Entonces cada particulita va a sufrir esto, pero como no están unidas, no generan tanto calor juntas. Y eso lo vas a ver en todas las radios del mundo, en todos los celulares del mundo. Cuando abras vas a encontrar un cilindrito, y cuando lo tocas parece una especie de cerámica, una gomita, y en realidad es polvo de hierro, polvo magnético de alta calidad molido. También lo vas a ver si abrís cualquier fuente conmutada, lo vas a ver como un toroide, un cilindrito donde va envuelto una bobina arriba. Bueno, ¿por qué? Porque estás trabajando en mayor frecuencia y no quieres que esa frecuencia te cocine el material si fuera un solo elemento de chapa. ¿Me están entendiendo, alumnos, algo? Bueno, y también Sí, hay profe. otra pérdida, que esta se llama pérdida por ciclo de histéresis. Yo la querría reducir, para ello tengo que pagar el material más caro. Si yo lo he separado, voy a tener un poquito menos de unión del calor. Y también lo separo por las pérdidas por corrientes parásitas, que para ello tenemos que ver el tema de la inducción. Entonces, ciclo de histéresis, entonces ciclo de histéresis, hay que estudiarlo muy bien, saberlo joya, esto no está en el libro, está en un libro más ampliado, pero lo hemos traído a colación, es más bien, estaría en un libro de electrotecnia o de magnetismo, más que de física, pero lo queremos usar porque nuestra materia está orientado a las materias, a continuar con las materias, a continuar con las materias de la carrera. Nuestra orientación de todo lo que vamos es para las materias técnicas. Entonces, luego del ciclo de histéresis, sigue este pedazo que tiene que ver con nuestro precisamente ciclo de histéresis. ¿Qué me pasó acá? ¿Habré tocado yo o no sé quién será el que ha puesto ese color rosita? Entonces, bien, tenemos así las pérdidas por histéresis magnética, que son sumamente importantes. Profesor, ¿y cómo la puedo mejorar? ¿Comprar material más caro? No, no quiero hacerlo con material más caro. ¿Listo? Si el ciclo de histéresis es ancho, vas a tener mucha pérdida por calor en tu máquina magnética, en tu parte magnética, no solo en tu bobinado, que esto es por efecto Joule, circulación de corriente. Esto va a ser por magnetismo. Bueno, por eso, pero hay que hacerlo barato y no hay para pagar eso. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Y bueno, hagamos como hacen la gente en Argentina, los muchachos, que, bueno, decirle a la máquina, mira, máquina, vos andás así, porque eso es lo bueno, y no tenés que... Pero la máquina no obedece, es caliente. Y preguntate si en la Argentina no están caliente con alguna cosa. ¿Ah? Porque puro speech. Por eso speech va a tener que tener conocimiento al fondo, si no, los alumnos no van a andar muy bien en las materias. ¿Mm? No es una amenaza, es una advertencia. Entonces, ya hemos terminado todo. Esto que está acá, que sigue acá, en realidad básicamente es una repetición de lo que hay allá arriba, una repetición, y acá sí hay unas cositas sobre, bueno, esto la han visto ustedes ya en la materia, y acá tienen, esto pueden verlo solo, buscarlo, ya le explicaremos, es la fuerza, el cálculo de la fuerza entre dos conductores paralelos, según corrientes, está en el libro, según corrientes igual o distintas. En un caso se atraen y en otro caso se repelen. Bueno, entonces tenemos que empezar con el capítulo, bueno, ya estamos ya de alguna manera metidos, ¿con cuál capítulo del libro? El capítulo 25, que no sé si lo terminaremos hoy día. Si no lo terminamos hoy día, ¿qué vamos a hacer con el capítulo 25? Lo seguimos, terminamos, porque terminamos la materia, ¿qué día? El día que nos volvemos a reunir, que es el día lunes. El día lunes. Entonces, los alumnos van abriendo el capítulo 25, que habla de inducción electromagnética, ondas y sistema de corriente alterna, van leyendo todo, fuerza electromotriz inducida, van leyendo, van viendo las figuras, 25.4,
hasta que yo me vuelva, vuelva a poner el audio. ¿Ah? ¿Listo? Vayan haciendo eso rápidamente. Así. ¿3 minutos, 4 minutos? Vamos como bala, porque ustedes ya lo han leído todo esto, ya lo han estudiado antes, y han visto cuál es el campo, y vemos la ley del amigo Faraday, etcétera. La variación del flujo. Acá me apareció que está corriendo el tiempo y nos quedan 8 minutos. Después de eso, nos conectamos inmediatamente y me dicen a las 11:05, 11:10, vamos a ir cortando la clase. Entonces, Villafán, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho. Perfecto. Entonces estamos en el capítulo 25, que nos habla de inducción electromagnética, onda y sistemas de corriente alterna. Profesor, Y
¿Me permite Sí. una sugerencia? Rápido, rápido. Corte la clase ahora y reactívela, cosa que no tengamos que estar cortando dentro de 8 minutos y ya Listo, nos listo, conectamos listo. ya. Tiene razón, listo. Ya está, ya está. Cortamos, cuando termine, cortamos y nos retiramos. No, no me voy a despedir nada, voy a seguir hablando Profesor, cansada. no Listo. me Va, ya está, entiende lo que le listo, digo. listo. Tranquilo. Ey, Silvio, tranquilo, está Yo bien. lo que le digo es que para que no se Excelente, corte sí, y no perdamos, que nos reconectemos ahora nomás. Ah, no entendí lo que me decía. Claro, por eso le explico, o sea, cortamos ahora, ya, y nos reconectamos y ya no tenemos ese tiempo que quedamos, que nos tenemos que volver a conectar en el momento, entonces tenemos los videos continuos. Listo, tiene razón el señor Silvio. Entonces finalizamos y nos conectamos instantáneamente ahora. Excelente idea, señor Silvio. Muy Bueno, amable, no le entendía. perfecto.